Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad les vengo a traer esta oportunidad muy parecida a lo que es Betfury. Si no conoces lo que es Betfury, es una de las primeras páginas que creó esta iniciativa de pagar dividendos de las ganancias que tiene la página a los holders de su token. En Betfury tú todavía puedes ganar su token, que es el token BFG, y tú por holdear o stackear ese token dentro de la página te pagan en BNB, USDT, Tron y todo eso. Ya si tú me sigues ya debes de saber esa página. Si no, de todas formas te voy a poner por aquí arriba un video para que entiendas esa página y cómo puedes generar ingresos. Tengo muchas estrategias que te pueden servir. Esta plataforma es diferente y para que no me quiten el video no voy a mostrar el proceso de juego, porque en esta página tú vas a tener diferentes juegos, como pone acá Games, donde tienes que colocar dinero o tienes que arriesgar dinero, ¿ok? De una vez te digo, haz esto bajo tu propio riesgo, esto no es un consejo financiero. Este video solamente cumple con propósitos informativos. Eso sí, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Crypto Orel para recibir todas las novedades de los mejores videos en criptomonedas. Y eso sí, tampoco olvides activar la campanita de notificaciones. Lo primero que tienes que hacer es depositar dinero en esta página. Puedes depositar Bitcoin, puedes depositar BNB, Ethereum y también puedes depositar Tron. Todavía no hay un amplio abanico de criptomonedas como sí lo tiene Betfury. Y tampoco tienes la opción de ganar dinero gratis. O sea, en Betfury ellos te dan una caja donde tú puedes reclamar como una faucet más o menos. Donde tú puedes reclamar satoshis de Bitcoin, de BNB y otras cosas. Y puedes utilizar ese dinero de forma gratuita para ir minando la moneda. Esta página no tiene esa opción porque minar la moneda, aquí tú puedes minar la moneda y de esa manera tú puedes generar otras criptomonedas. Como el precio de minería o digamos que la dificultad de minería de este token, que todavía no está listado en ninguna parte, no lo puedes comprar en ninguna parte, solo lo puedes obtener minando, jugando en esta página. ¿Ok? Pendiente, para que no me pregunten dónde se puede comprar, etcétera, no se puede comprar. Solo se gana mediante los juegos. Bien, se mina jugando. Así de sencillo. Pero para jugar necesitas depositar dinero. En este caso yo tengo acá unos 0.06 BNB que yo siento que es suficiente para poder minar bastantes monedas. Ahora bien, ¿por qué no dan el token o por qué no dan una faucet en este momento? Porque el precio, la página es relativamente nueva. Lleva aproximadamente como un año más o menos en línea. Y bueno, está ganando popularidad con el paso del tiempo. Fíjense que su pool de ganancias es de $247,000. Estos $247,000 son las ganancias que tiene la página que va a repartir con las personas que jueguen, con las personas que tengan los tokens. Bien, en este caso se dividen entre todas las personas y esto se hace todos los días. De acuerdo a la cantidad de tokens que tú tengas, te va a tocar una parte de este total. Bien. Por ejemplo, yo tengo acá 42,000 tokens que equivalen al 0.0136% del total de tokens que hay en circulación. En este caso son 10,000 millones de tokens que hay en circulación y yo tengo solo el 0.0136%. Entonces, estos 42,000 tokens me van a decir cuánto voy a ganar yo de esta pool de acá, de estos $247,000. A mayor cantidad de tokens yo tenga, por supuesto, mayores van a ser mis ganancias. Fíjate, mis ganancias en este momento están ahora mismo en 430 satoshis diarios que estoy ganando de Bitcoin, 1,700 satoshis de Ethereum que estoy ganando diarios y 52,000 satoshis de BNB diarios que estoy haciendo y 5.13 Trons diarios. Esta página paga más que todo en Tron, así que vas a ganar mucho dinero o vas a recibir mayores pagos en Tron. Entonces puedes ver acá que yo tengo acá mis dividendos. Fíjate que no tengo nada de Tron, no tengo absolutamente nada y yo puedo darle clic en Collect. Le di clic en Collect y fíjate que ya me ha pagado todas estas criptomonedas a mi balance y fíjate que ya las tengo acá colocadas. Esas balances que yo recibo de los dividendos los puedo retirar cuando yo quiera. O sea, si tú recibiste las ganancias por los dividendos hoy, las puedes retirar hoy, las puedes retirar mañana. Y se van a ir acumulando, como tú prefieras. Pero antes de seguir con este video, me gustaría aclarar algo muy importante que es los retiros. ¿Cuánto es el mínimo de retiro, Carlos? Bueno, mira, para Tron, que yo siento que es el más bajo, el mínimo de retiro de Tron acá es de 5 Trons. O sea, ya yo estoy ganando el mínimo de retiro todos los días. Y me van a quitar un Tron de comisión, más nada. Y esta dirección se paga a la wallet TRC20, o sea, en la red de Tron. Con Bitcoin, ¿cuánto es el mínimo de retiro en Bitcoin? El mínimo de retiro en Bitcoin son de 50,000 satoshis de Bitcoin.
y te quitan 10.000 satoshis en comisión por enviar dinero. En Ethereum se envían por la red ERC20, el fee está en 500.000 satoshis de Ethereum y el mínimo de retiro está por supuesto en 500.000 satoshis. Así que tienes que tener por lo menos 0.01 Ethereum en ganancias. Y en BNB, que es para mí la mejor, el mínimo de retiro está en 500.000 satoshis de BNB, que es bastante poquito, y el network fee es de 100.000 satoshis de BNB, lo cual está muy bien. Ya tienes acá las comisiones, así que tú decides si te interesa utilizar la plataforma. Yo la estoy utilizando porque estoy apostando al futuro de la plataforma. No quiere decir que la página sea 100% segura y la página podría cerrar en cualquier momento. Esta página, te voy a decir, yo la encontré en un post de Bitcoin Talk de un senior member, o sea, una persona que tiene bastante reputación, por lo cual dudo mucho que la persona o el equipo vaya a hacer una estafa o algo por el estilo, pero el riesgo siempre está, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, Carlos, ilumínanos ahora cómo se puede hacer para minar la moneda. Ya te dije que el primer paso es registrarte utilizando el link que está en la descripción de este video. Vas a encontrar el link ahí y vas a darle clic luego de que te registres en Wallet, selecciona Depositar y yo te recomiendo ampliamente que las monedas más recomendadas para depositar son Tron, que el mínimo de depósito son 5 Trons, bastante bajo, y Binance Coin, o sea, BNB. El mínimo de depósito son 500.000 satoshis de BNB. Son los más bajitos que hay. Yo siento que son las monedas con las cuales puedes minar mucho más. Y te voy a decir por qué. Ahora, seguramente me preguntarás, ¿cuánto cuesta minar un token? Porque tú tienes que tienes que arriesgar ese dinero que tú depositaste. En mi caso voy a utilizar BNB. Tienes que arriesgar ese dinero para poder minar el token. Lo arriesgas mediante los juegos. Juegos del dado. ¿Me sigues? Más o menos muy parecido a Bitfury. Entonces, aquí en la sección que pone dividendos, aquí en dividendos, vas a bajar un poco y vas a ver que aquí te muestra el precio de minería. En este caso, ellos te ponen acá que los juegos de mesa, juegos en vivo, que si otro tipo de juegos, no puedo decir cuáles son. El precio de minería de un token equivale a 194.000 satoshis de BNB. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que por cada 194.286 satoshis de BNB que tú juegues o arriesgues en el juego, vas a minar un token por cada vez que lo coloques. Si tú arriesgas, por ejemplo, 0.019 BNB, en vez de minar un token, vas a minar 10. La cifra se multiplica por 10, ¿ok? Se van corriendo los ceros. En todos los demás juegos, en este caso el de los dados, que es el que yo recomiendo, es el más barato porque solo tienes que arriesgar 97.143 satoshis de BNB. O sea, 0.0009714 BNB para minar 1. Si yo coloco o si yo arriesgo 0.01, estoy minando casi 100 tokens por jugada. ¿Ok? Y esto lo puedes minar cada segundo, como quieras. Es muy genial. Tengo mucha información en mi grupo de Telegram que te lo voy a dejar por aquí para que te puedas unir. Fíjate que hay 10.000 millones de tokens en total, de total supply, no se van a crear más. Por ahora se han minado tan solo 318 millones. Se han quemado 2 millones de tokens, así que todavía queda bastante tiempo y queda bastantes tokens por minar. Bitfury en su lado, pues ellos ya alargaron y van a incrementar muchísimo el precio de minería, por lo cual para minar un token en Bitfury te va a costar bastante dinero, como 15, 5 dólares. Aquí te está costando centavos de dólar minar un token. ¿Y cuánto es el mínimo de tokens que necesitas para poder empezar a recibir los dividendos? Mira, con solamente 10 tokens ya puedes empezar a recibir dividendos. Con solo 10 tokens. ¿Ok? Y puedes recibirlos o puedes obtenerlos arriesgando una cantidad de dinero bastante baja. Ahora bien, voy a mostrarte el proceso de minería, pero voy a ocultar bastante eso para que YouTube no me borre el video. Así que voy a darle clic aquí donde pone Games. Y aquí en esta parte, fíjate que ya tengo el juego del dado. Ese es el que estoy colocando acá, el que se llama Dice o Dice en español. Aquí tengo mi 0.06 BNB y mira lo que yo voy a hacer. Voy a arriesgar bastante porque realmente estos BNB me los gané minando en Rollercoin, así que son BNBs gratis que estoy colocando. Esa es la idea, ¿ven? La idea es crear flujos de dinero pasivo para poder arriesgarlos en páginas como esta sin necesidad de que te preocupe perderlo todo. Mi recomendación es que juegues el modo automático con un multiplicador súper bajito de 1.03 porque no es, o con un chance de ganancia del 95%. ¿Por qué?
Porque a nosotros nos interesa es minar el token, no tanto multiplicar el dinero. Porque recuerda que de todas formas acá hay muchos métodos para multiplicar ese dinero. Por ejemplo, que saques el doble o el triple de lo que colocaste. Pero eso ya queda a tu criterio. A mí lo que me interesa acá es minar el token. Mira cuánto voy a minar. Y aquí voy a poner 0.01 BNB. Ahora voy a darle clic en comenzar autojuego. Y quiero que mires aquí arriba, donde te estoy señalando, para que veas cuántos tokens voy a minar. Es una locura. Mira. 3, 2, 1. Comenzar. Mira eso. Estoy minando en este momento 10 tokens por segundo. Claro, en algún momento voy a perder, como pasa ahí, ¿ves? Pierdo 0.01, como lo puse al 2000%, por supuesto va a incrementar muchísimo más el rango, pero ese 2000% para mí es un stop loss, ¿ok? De tal forma de que yo pueda hacer el juego manual y luego volver a recuperar lo invertido. En este caso voy a clicar el auto, voy a poner todo, que esto es muy arriesgado. Ojo, muy arriesgado, bajo su propio riesgo. Le doy clic. Ahí está, recuperé. Ahora vuelvo a poner el auto. Dejo el on loss en 2000. Y el monto de juego lo voy a poner de nuevo en 0.01. De tal forma que fíjate que yo comencé con 0.06 BNB. Y de esta manera no los estoy perdiendo, pero estoy arriesgándome en un momento. A pesar de que tengo el 95% de chances, es arriesgado. Así que voy a darle clic de nuevo en Start. Y así lo voy dejando. Claro, aquí tengo que estar pendiente. Hay muchas formas de hacerlo más seguro. Con 1 millón de tokens, ¿cuánto estaríamos ganando? O con 100.000 tokens. Vamos a irnos acá a los dividendos. Ya no voy a mostrar más del juego para que veas que realmente se puede minar bastante. Una locura. Vamos a hacer el cálculo mensual. Si yo tengo 43.000 tokens, voy a sacarlo con una multiplicación por 10 para que me sea más fácil. Si yo tengo acá 43.112 tokens, estoy minando al mes, o estoy generando al mes 155 trons, 52.000 satoshis de Ethereum, 13.000 satoshis de Bitcoin y 0.015 BNBs. Genial, ¿verdad? Si yo tengo esto, multiplico por 10, es decir, tengo 430.000 tokens o 431.000 tokens, estaría generando 0.15 BNB, que son como $30, por ahí como 33, 35 dólares. Aquí estaría generando 1.554 trons por mes. Y aquí estaría generando alrededor de 0.05 Ethereum por mes, que si no es mucho. Y aquí estaría generando cerca de 100.000 satoshis de Bitcoin por mes, que son como unos 23, 20 y tantos dólares. Si lo sumamos entre todo, entre todas las monedas, puede darme un aproximado, suponiendo que tengamos 25 dólares en cada uno, solamente por poner un ejemplo muy general. Si ponemos 25 dólares en cada ganancia, lo multiplicamos por 4 porque son 4 monedas. Y eso nos da un total de 100 dólares mensuales que estaríamos recibiendo sin hacer absolutamente nada, solamente con los dividendos. Y estos 100 dólares mensuales divididos en 4 monedas te permiten multiplicar aún más la cantidad de monedas que puedes minar en este juego. Claro, estamos jugando a largo plazo y esto es una página de riesgo, te digo. Pero vamos, se le puede sacar algo por lo menos en 2 o 3 meses, ¿ok? Y tú puedes emplear las diferentes estrategias que te he mencionado en mi canal, que he mencionado en diferentes redes sociales, y te pueden servir muchísimo para minar bastante. Yo quiero minar por lo menos 100.000 tokens y luego voy a llegar a tener el récord de 1 millón de tokens. Ahí es donde quiero llegar, por lo menos 1 millón de tokens, y con eso estoy tranquilo. Porque con 1 millón de tokens o con 4 millones de tokens ya estarías sacando un BNB por mes, prácticamente 0.01 Bitcoins por mes, 0.05 Ethereum por mes y más de 10.000 trons por mes. Es mucho dinero, son más de $1.000, como $1.000, $1.200 por mes, llegando a tener 4 millones de tokens. Y el tope son 10.000 millones, o sea, solo es la punta del iceberg. Está genial. Está muy, muy genial. Así que se los dejo en la descripción de este video solamente si ustedes quieren. Recuerden que es riesgo de ustedes, riesgo de cada persona. Espero que les vaya muy bien, espero que puedan minar muchísimos tokens. Pasarte por mi grupo de Telegram para discutir más oportunidades de minado, para que puedas compartir también tus estrategias con la comunidad. Y las personas que compartan también las mejores estrategias pueden recibir algunos premios de mi parte solamente por compartir y ayudar a la comunidad de Cryptos Plus, que es mi grupo de Telegram. Y que nos vemos a la próxima. Hasta luego.